Jorge Viñes, encantado de saludarte. Mucho gusto, Rafael. Encantado de estar con todos los oyentes de Sant Vicenç dels Horts. Hoy hablaremos unos minutos de tu libro La aventura de la conciencia. ¿Qué es lo primero que nos puedes adelantar de tu obra? Bueno, pues después de mucho controvertirme conmigo mismo, me he atrevido por fin a salir con este libro con el afán de explicar un poquito lo que son los estados de conciencia, porque es una cuestión que está muy poco desarrollada en realidad en Occidente. En Oriente sí que se habla más de los estados iluminados, de los estados de los niveles de la conciencia, pero en Occidente muy poquito, apenas sabemos algo de los estados extáticos místicos y alguna cosita más, la psicología no lo aborda. Y en fin, como resulta que, bueno, a mí me ocurrió que empezaron a aparecer estados expansivos de la conciencia, empecé a tener estados amplios y bueno, tuve cierta dificultad en integrar mentalmente esto que estaba pasando. Pues después de años de integración y de experimentar y de explorar, pues me he lanzado a hacer esta especie de mapa, de una cartografía de los estados de conciencia, porque la conciencia es como un océano remoto, inexplorado, que no tiene desarrollados los parajes, como son las costas, qué sucede, qué niveles hay. Y bueno, pues a mí me parecía que era importante, necesario, pues aclarar un poquito estos puntos y expresar una cartografía esencial para quien le apetezca navegar por estos maravillosos mares de la conciencia. Ajá. Sí, como bien dices, el libro está repleto de conceptos, ideas. Para guiar a los oyentes, ¿puedes explicarnos la diferencia entre conciencia y consciencia? Muy buena pregunta, Rafael. Es muy importante esta, en efecto. Mira, la conciencia es algo que siempre está, porque para que algo haya tiene que haber conciencia. Si no hay conciencia, no existe nada. Bien, ahora, dentro de lo que es la conciencia, que es siempre este aspecto de darnos cuenta de existencia, de saber, lo que hay es niveles de conciencia, con S. Esto quiere decir, por poner un ejemplo fácil, cuando nos sumergimos en un sueño, hay conciencia, porque ahí estamos soñando, tenemos los sueños, nos damos cuenta de los sueños. Lo que pasa es que nuestra conciencia, con S, dentro del sueño, está limitada. ¿Por qué está limitada? Pues porque mientras estamos soñando no nos acordamos del mundo exterior, no sabemos qué profesión tenemos, no nos acordamos que estamos durmiendo en la cama, nuestra memoria también queda limitada, no nos acordamos quiénes somos, si tenemos pareja o no. Es decir, nuestra conciencia en un sueño está limitada. Lo que ocurre cuando despertamos es que nuestra conciencia ahora se amplía. Está todavía el recuerdo del sueño, a menudo recordamos, al despertar recordamos el sueño que hemos tenido, pero ahora además está todo el mundo exterior, ya sí que nos acordamos de que estamos en la cama, nuestra pareja, nuestra conciencia ahora se ha ampliado. Bien, ahora la noticia, la muy buena noticia, es que además del estado normal, primero del sueño, después el estado normal de la vigilia, es que además hay estados de conciencia más expandidos, más amplios todavía, a los cuales podemos acceder. Todo el mundo puede acceder. Y son estados de mayor plenitud, de integración, de estar conectado con la existencia, de comprender qué hacemos aquí, quiénes somos. Estos estados que pueden llegar incluso a estos estados del éxtasis místico, donde uno alcanza niveles divinos, a niveles de inmensa bienaventuranza y dicha, bueno, pues son los estados que podemos acceder y lo facilita un poco si tenemos conciencia de que existen. Y en estos estados, el inconsciente y el subconsciente, ¿qué papel juegan? Perfecto. La historia es que cuando estamos en un nivel de conciencia, con S, aquello de lo que somos conscientes es esta parte que es luminosa, que llamamos consciente, y todo lo demás queda oscurecido y queda en lo que llamaríamos inconsciente. Inconsciente, ojo, no quiere decir que no exista. Lo que quiere decir es que en un momento dado no somos conscientes de ello. Por ejemplo, con
el ejemplo que hemos puesto antes Sí. del sueño, somos conscientes, la conciencia está iluminando un aspecto, un ámbito, que es el onírico, es esta imaginación en la que estamos inmersos mientras soñamos, y todo el mundo exterior queda sumido momentáneamente en el inconsciente, porque no somos conscientes de ello. Ahora, la línea, la separación, el velo que separa el consciente del inconsciente es dinámico, se va moviendo. Por ejemplo, ahora digo, por ejemplo, pantorrilla derecha. Y probablemente a nuestros oyentes les habrá aparecido en su consciente su pantorrilla derecha, que hace un momento existía, pero no éramos conscientes de ella. O Australia. Y de repente, caramba, Australia acaba de aparecer un continente que hace un instante no estaba porque estábamos hablando de otra cosa. Entonces vemos que lo que delimita el consciente es algo dinámico. Bien, la parte interesante, lo que a nosotros nos interesa es que hay saltos de esa delimitación, ese velo que separa un plano consciente del inconsciente, puede introducirnos a ámbitos mucho más extendidos, mucho más amplios, que es lo que llamamos iluminados, la iluminación, precisamente porque ahora la conciencia ilumina un ámbito mucho más amplio de lo que lo estaba hace un tiempo atrás, un instante atrás. A eso se le llama iluminarse o también despertar. Uh-huh. El subtítulo del libro aparece un relato de descubrimiento y despertar. ¿Cómo te ha ido llegando a ti ese despertar? ¿Hubo un punto de inflexión que tú reconoces? Desde luego que sí. Mira, yo pues siempre he tenido afición a la práctica meditativa, entre otras cosas porque para nuestros oyentes pues es que sepan que meditar va muy bien, es una terapia mental buenísima porque ahí en la mente anidan pues todas las angustias, las ansiedades, la tensión, algo que nos hace sufrir mucho. Entonces, lo que es practicar meditación, es el aquietamiento de la mente, es un tipo de higiene mental buenísimo porque nos sitúa en lugares mucho más tranquilos, relajados, plenos, felices, en fin, nos saca del mal rollito. Pero es que no solo es eso, es que además la práctica meditativa, como hacen los retiros, los místicos que se retiran a reflexionar, a estar consigo mismos, produce saltos en la conciencia. Y eso es lo que me pasó a mí. Ajá. Yo en el libro lo que hago es relatar, pues bueno, mi primer salto, que fue estando en México, en enero de 1994, pues a mí me aconteció un salto muy grande. Tuve un salto a un estado unitivo. El estado unitivo es que de repente uno se siente todo con todo. Uno es uno con absolutamente todo cuanto existe. No hay ninguna separación. Es un lugar dichosísimo de plena bienaventuranza. Lo que pasa es que, claro, esa vivencia, en ese momento, yo cuando descendí de allí, empezó a menguar a cabo de los días, no sabía yo cómo integrarla en mi vida cotidiana. Era un choque porque esa vivencia desbordaba mi sistema de creencias en ese momento. Es una de las circunstancias que tenemos, estamos limitados por nuestras creencias. Y cuando hacemos un salto de este tipo, cuando se expande la conciencia, pues desborda nuestro sistema de creencias y ahí es donde queda un poco un proceso de crisis transpersonal hasta que uno va integrando mentalmente aquello que ha ocurrido. Bien, eso es lo que me pasó a mí. Yo pasé años intentando estructurar mentalmente, incorporar aquella vivencia. Poco a poco fueron apareciendo otras que me fueron, pues me apareció como una escalera de estados. Ajá. Que van cada uno más amplio que el precedente, desde el sueño primero, luego el estado vigílico, pero luego hay más allá del estado vigílico, hay el estado de silencio, el estado de contemplación, muy bonito, de mucho contacto, mucha conexión, mucho sentido con todo cuanto existe. Pero luego hay un estado todavía más allí que se llama la no dualidad. Luego hay el éxtasis místico. En fin, hay una escalera. Y bueno, pues a través de la vivencia y de ir explorando los territorios, pues he hecho esta especie de cartografía del océano de la conciencia para navegantes, a los que estén interesados en navegar esos mares maravillosos. Dices que practicas la meditación, la disciplina de Zazen, Vipassana y Vedanta Advaita.
¿Puedes explicar los beneficios y las diferencias entre ellas? Pues en esencia vienen a ser casi que lo mismo. Hmm. Casi que lo mismo. Lo que pasa es que bueno, van por distintas vías, pero llegan al mismo lugar. Ajá. El lugar fundamental de todas ellas, el denominador común, es cuando uno sale de la mente pensante. Y vamos a poner un ejemplo. Sí. Si nos sentamos, cualquier oyente que tengamos ahora mismo, intenta parar un instante a decir, voy a aquietar mis pensamientos y voy a pensar en nada. Probablemente se va a encontrar con que, sin quererlo, pues van a aparecer pensamientos. Va a Hmm. aparecer una voz dentro que está hablando y dice, uy, tengo que hacer esto, uy, mañana tengo que hacer lo otro, por cierto, me pica aquí, me pica allá. En fin, está la cosa como, está en marcha una máquina de pensar, un automatismo que le llamamos el diálogo interno. Hmm. No nos damos cuenta, pero vivimos encapsulados en este diálogo interno que hemos aprendido desde chiquititos, por cierto, porque cuando nacemos no lo teníamos. Es algo que hemos aprendido con el Ujú. tiempo, porque es un idioma, lo que escuchamos es una voz por dentro que nos habla. Bien, esta voz, por una parte, es el software, es un programa que nos ayuda a sobrevivir en el mundo, es lo que se dice que a los 7 años ya tenemos uso de razón, tenemos ese kit de supervivencia incorporado, lo que debemos hacer, lo que no, lo que es bueno, lo que es malo, en fin, lo peligroso. Tenemos el kit de supervivencia, el programa, el navegador, tenemos el navegador, pero claro, llegado de la adulta, la madurez, ahora podemos, si nos damos cuenta de que esta voz está allí, ahora podemos salir de la voz y empezar a vivir más libremente, fuera del programa mental adquirido desde la infancia. Ujú. Ese es un primer salto a la conciencia, y lo que hace la práctica meditativa es llegar allí a través del aquietamiento de la mente. Es sentarse en quietud, contemplar los pensamientos como aparecen y desaparecen. Tú no haces los pensamientos, eso es muy importante darse cuenta. Ujú. Cuando te sientes allí, ves que los pensamientos funcionan ellos solitos. Tú lo que eres el contemplador de los pensamientos. Hmm. Ellos aparecen y desaparecen. Bien, a base de darte cuenta de que ellos aparecen y desaparecen, puedes empezar a dejarlos ir, a no dejarte atrapar por ellos. Y empieza a aparecer el silencio. El silencio, que por una parte es muy terapéutico, porque en ese programa mental hay mucha ansiedad, mucha angustia. Entonces, el silencio es muy feliz, muy pleno. Pero luego aparece otro grado, aparece otro nivel, y es el grado de libertad. Es que ahora ya no es el programa mental quien dicta tus acciones y el quien te lleva a comportarte o a actuar de un modo u otro. Ahora puedes actuar más libremente, fuera de la programación mental adquirida. Y ese es un magnífico primer nivel de despertar. Ajá. Los que estén allí lo llaman vivir en el silencio. Lo dicen también que desaparece la identificación con el ego. Mm. Fíjate, el ego está muy vinculado a los pensamientos. Cuando los pensamientos se aquietan, aparece una conciencia silenciosa, una conciencia que está presente en el aquí y el ahora. Ahora ya no hay pasado, futuro, hay presente. Ese salto lo produce la práctica meditativa a través del aquietamiento de la mente. Y este es el denominador común de todas estas tendencias, Vipassana, Advaita, Zen o cualquier otra. El Ajá. aquietamiento y el salir del pensamiento, de la mente pensante. Ujú. Jorge, para ti, ¿qué es el ego y qué función le atribuyes? Muy bien. Pues mira, precisamente mi primera vivencia ahí en Ujú. México, esta que del estado de unidad, comenzó porque estaba yo viviendo momentos de mi vida, uno tras otro, un acontecimiento y después otro acontecimiento. Yo estaba rememorando, estaba haciendo una meditación de revivir momentos de mi vida, y en un momento determinado ocurrió un salto sorprendente, y es que de repente todos los acontecimientos de mi vida ocurrieron simultáneamente delante de la conciencia que yo era en ese momento. Es decir, viví simultáneamente, aunque parece muy raro, y yo entiendo que parece muy raro, pero el hecho es que aparecieron de repente todos los acontecimientos de mi vida simultáneamente ante mí, y en todos ellos había como una especie de perfil, como una especie de pauta o un modo de comportarse, y de repente vi, o sea, esa conciencia que yo era en ese momento, vio que esa pauta, esa manera de comportamiento, ese modo de ser, era el ego, era el personaje. Es decir, el personaje
El ego es el personaje que habitamos cuando estamos en el mundo. Es como una especie de avatar. El avatar es como la película Avatar. Sí, Te sí, sí. introduces es que ayer no estaba muy bien descrito, Mm. te introduces dentro de un molde psicofísico que tiene unas pautas, como si tu conciencia, imagínate que se insertara dentro de un perrito. Entonces, pues tú tienes el cuerpo de un perrito, los instintos de un perrito, los hábitos de un perrito, pero tú eres una conciencia habitando un perrito, no eres un perrito. Ajá. Bien, pues lo mismo ocurre con el ego. El ego es este personaje que habitamos, estamos inmersos, es un organismo psicofísico que tiene sus pautas, pero nosotros lo que somos es el habitante de esta pauta, no la pauta, no somos el personaje. Y ahí vinculamos un poquito, si me permites, Rafael, Sí. con los ámbitos trascendentes. Pues dices, bueno, ¿y qué éramos antes de nacer? Bien, pues mire usted, es que el nacer es nacer, incluirse dentro de un ego. Eso es lo que es nacer. Pero lo que somos es esta conciencia previa que habita en el ego ahora, ya era antes de nacer, ya existía, y después de abandonar el ego, cuando ocurre la muerte, también seguirá existiendo. Esto no se acaba. Esto es simplemente que uno llega al plano terrenal, Ujú. se introduce en un organismo psicofísico y adquiere un programa, primero un hardware, que es el psicofísico, adquiere un software, que es el programa mental de lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, lo bueno, lo malo, el programa mental. Pero allí insertos dentro de este conjunto, lo que somos es esta conciencia experimentando la vida de la Tierra. Esto es lo que somos. Ujú. Y podemos salir, somos primeros seres prementales cuando venimos. Después nos introducimos en la mente. Una vez que incorporamos el programa mental, ya somos seres mentales. Ujú. Pero ahora podemos, a través de la práctica meditativa o quizás incluso espontáneamente, podemos ser seres supramentales, es decir, trascender la mente y estar ahora despiertos en medio del mundo, pero sin ser del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ujú. Somos esta conciencia habitando y experimentando la existencia y el nacimiento. Eso es lo que somos. Ajá. Y si todo en el universo tiene una función y todo es uno, ¿cómo se logra saber la propia función que da sentido a nuestra vida? Ay, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Pues mira, Rafael, precisamente eso es una de las cosas que descubrí, y es que desde un estado limitado de conciencia no se ve. Por ejemplo, esa pregunta que acabas de hacerme, cuando estamos en un estado de sueño, el estado de conciencia de sueño, que es un estado limitado, esa pregunta que acabas de hacerme no puede ser respondida porque el estado es demasiado limitado, no alcanza. Bien, cuando saltamos al estado de la vigilia y despertamos en la cama y al mundo exterior, ya tenemos un estado de conciencia más ampliado. Pero tu pregunta sigue sin poder ser respondida. ¿Por qué? Pues porque desde este estado usual, normal de la vigilia, no nos acordamos de lo que éramos antes de nacer. Bien, el descubrimiento es que cuando saltas a un estado más expandido todavía de conciencia, como esto es de lo que hablamos, cuando aparece el despertar, cuando aparece un salto de iluminación, ahí sí puedes responder esta pregunta. No solamente puedes responderla, es que lo ves, es que sabes, vuelves a recobrar la memoria de lo que eres. Entonces, igual que ocurre cuando saltas del sueño a la cama y ahora sabes quién eres en tu vida en el mundo, cuando saltas del estado de la vigilia a un estado superior, apareces despierto en lo que eres y ya sabes lo que eres, y esa pregunta que acabas de hacer queda respondida. Esa es la maravilla del salto en la conciencia. Qué bueno. Y según tu experiencia, eh, ¿crees en el destino o en el libre albedrío? Buena, uy, esto también, Otro esta es una tema. pregunta formidable, formidable, buenísimo, buenísimo. Aquí tengo que decir algo chocante, va a Hmm. ser chocante, va a ser muy chocante, A ver. pero efectivamente cuando estamos en el estado este de libre albedrío que elegimos, o el destino, libre albedrío, etcétera, depende del estado de conciencia en que nos hallamos. Es que Ajá. depende de en qué estado de conciencia uno se ubica. Por ejemplo, nuevamente, retornamos al ejemplo del sueño. Sí. En el estado onírico de sueño, ¿qué libre albedrío tenemos?
la verdad es que tenemos muy poquito, porque las cosas van ocurriendo, nos van ocurriendo, saltamos de aquí a una imagen, a otra, y tenemos muy poquito control de la Ujú. existencia, la verdad, muy poquito, muy poquito. Bien, ahora saltamos a un estado de conciencia más expandido, que es el estado de vigílico normal. Despertamos en nuestra cama y ahora parece que tenemos un poco más de libre albedrío porque parece que podemos decidir alguna cosa, parece. Mm. Bien, ahora la noticia, tengo que decir, es que eso solo lo parece porque en realidad en nuestro estado vigílico, es, que sigue siendo un estado de conciencia limitado, es un poquito más expandido que el del sueño, pero aún sigue siendo limitado, en realidad todavía sigue siendo muy limitado. Nuestro libre albedrío, nuestra apariencia de libre albedrío está muy limitada también. El libre albedrío real comienza cuando uno salta a estados todavía más expandidos de conciencia y aparecen grados de libertad adicionales. Para poner un ejemplo de lo limitados que podemos estar en un estado de conciencia de la vigilia, es que no podemos controlar nuestras emociones. Nos abordan emociones, nos abordan impulsos que nosotros no controlamos. De repente nos vemos inmersos en, pues, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero ese querer hacer no lo hemos hecho nosotros, nos surge un querer hacer, nos surge un impulso a esto o aquello que nosotros no hemos decidido previamente. Entonces parece que estamos eligiendo cuando en realidad el impulso ha nacido de un lugar inconsciente que nos está llevando a actuar de una cierta manera sin que nosotros lo hayamos decidido libremente. Así que, por una parte, la mala noticia de que en el estado de conciencia habitual hay poquito libre albedrío en realidad, pero la muy buena noticia de que es que hay estados más expansivos a nuestro alcance, al alcance de todos. Todos podemos llegar a estados de conciencia más expansivos. Ahí sí aparece el libre albedrío, aparece la plenitud y aparece el encuentro con todo y el sentido de todo. Eso es maravilloso. Ujú. Y respecto a la muerte, ¿piensas que la muerte de cada uno ya está escrita? La muerte, en lo que yo he contemplado, precisamente, como te comentaba, es que, caramba, cuando uno hace el salto a un estado más expansivo, un Mm. estado más pleno, sí que aparece de dónde viene, quién soy antes de nacer y quién seré y seguiré siendo después de morir. Fíjate que ya en la ciencia, que maneja la ciencia actual, maneja, por ejemplo, el principio de la conservación de la energía. Y dice, bueno, pues efectivamente, dice, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, esto ya lo sabemos de hecho, lo sabemos de facto. Ahora la pregunta es, si esto ocurre con la energía, ¿qué pasa? ¿Que la vida sí se crea y sí se destruye? ¿Esto es sensato? Podemos plantearnos esta cuestión y decir, oiga, a lo mejor la vida ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. No es menos que la energía. La vida no es menos que la energía. Ahora, lo único que sucede es que no vemos de dónde viene y a dónde va, porque ese es nuestro estado limitado de la conciencia. De la misma manera que el universo sabemos que está compuesto en un 69% de energía oscura, en un 26% de materia oscura, y al decir oscura significa que no sabemos qué Ujú. es. Exacto. Sabemos que es oscuro. Oscuro quiere decir que hay algo ahí, pero que no vemos. Entonces, lo único que vemos del universo es un 5%, nos queda un 5%, 95% es energía oscura, materia oscura, 5% nada más. Bien, pues oiga, es que la realidad es esa, tenemos un nivel de percepción limitado y no alcanzamos a ver más que un cachito, un poquitín. Ahora, la buena noticia es que es posible ver más, pero la manera de ver más es permitir o facilitar o introducirse o lanzarse o saltar a un estado de conciencia más expandido que está a nuestro alcance, y ahí es donde aparece la percepción y el sentido de todo. Ajá. Jorge, dinos a alguna persona o personas que te hayan inspirado especialmente en tu vida. Bueno, pues te agradezco mucho esta pregunta porque gracias a ella voy a poder hacer un reconocimiento a quien me aportó muchísimo. Es una persona que se llama Sesha. Ajá. Sesha es un Advaitin. Advaitin significa que, bueno, proviene o desarrolla
la tradición hindú del Vedanta Daita. Lo que quiero matizar es que el Vedanta Daita no es una religión, es una tradición de conocimiento, que eso es otra cosa. Es una tradición en donde pues distintos videntes o iluminados de distintas épocas, sobre todo de la India, pues han estado haciendo sus aportaciones. Yo soy un poco heredero de todos ellos, no soy el descubridor de nada, no hay nada nuevo bajo el sol, como decía Sócrates. Lo que yo he hecho ha sido plasmar en el libro un poquito la estructura del mapa y la cartografía. Yo no la he inventado, la he plasmado solo, y me ayudó muchísimo este hombre Sesha, que pues él tenía un poco las claves de los estados de conciencia, y cuando yo había buceado en ellos pero no alcanzaba a integrarlos mentalmente, porque esa es la complicación de que la estructura mental no alcanza, no abarca a estos estados expansivos, pues la Sesha me ayudó inmensamente a estructurar estos estados y a empezar a entenderlos, a ordenarlos y, en definitiva, a cartografiar este mapa de la conciencia. Aparte de tu libro, para que los oyentes también tengan un poco otra guía de iniciación, ¿puedes recomendar, pues no sé, otro libro, una película, un artista musical? Pues, hombre, recomendaría una película fantástica que se llama Matrix. Ah, bueno. La primera La- película de Matrix, bueno, es una imagen un poco fantasiosa, por eso es muy divertida, pero ahí expresa súper bien Sí, lo sí, que es sí. el vivir, lo que estamos haciendo, el vivir cuando nacemos en el mundo y nacemos inmersos dentro de un algo que es como Matrix, que es la mente del mundo. Cuando nacemos, lo que hacemos es nacer a la mente. Nacemos prementales, nacemos como Budas, estamos iluminados, ya la iluminación ya existe, todos estamos ya, todos y cada uno estamos ya iluminados de antemano, ya existe. Ahora, nacemos al mundo a tener una experiencia, eso es como introducirse en Matrix. Entonces, en Matrix hay una apariencia de realidad que no es la realidad absoluta, es solo una apariencia de realidad, y uno cuando te entregan la pastillita roja, si tienes la opción del azul o la roja. El azul es que te olvidas y sigues viviendo tan ricamente. La roja es la que te permite, o que cuando dices, oye, es que quiero despertar, bueno, pues existe la opción. Puedes tomar la pastilla roja, salir de Matrix, descubrir la realidad. Y esa pastilla roja, el Morfeo de Matrix, pues alguien que aparece, en mi caso fue Sesha, a lo mejor para un radio oyente, pues a lo mejor casualmente puede ser esta voz que está escuchando la mía, Sí, que sí. está oyendo de esto y dices, uy, de repente ha aparecido esta voz interior que dice, uy, hay algo más, hay algo más ahí. Bueno, pues eso es ya un despertar, esto ya es una pastillita roja y a punto de ser tomada. En tu búsqueda de décadas, bueno, está llena de, como dices en el libro, de éxtasis, tanto de éxtasis como de tropiezos. Mm, para la gente que también quiere iniciar este camino, ¿qué puedes recomendar? ¿Cómo afrontas tú pues ese momento? A lo mejor no sé si te has encontrado algún momento de pérdida o de confusión. Sí, 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 he tenido momentos de crisis porque efectivamente cuando aparece un estado expansivo, desborda el sistema de creencias en el que uno está confortablemente instalado. Entonces, pues para poder integrar, asimilar la vivencia, uno tiene que hacer un proceso en el primero, se descompone el sistema de creencias. Se parece un poquito a lo que le ocurre a un cangrejo. Ajá. Por ejemplo, un cangrejo tiene un exoesqueleto. Para poder crecer, cuando es pequeñito, pues tiene que crecer, ya no cabe el esqueletito que tenía, entonces tiene primero que resquebrajar su caparazón. Eso ya es parte del proceso. Luego aparece una fase de vulnerabilidad, porque se ha abandonado el caparazón, el sistema de creencias antiguo, pero todavía no ha aparecido el nuevo. Estamos en un proceso de vulnerabilidad, y de ahí que hay mucha gente que ha experimentado estos saltos, pues se retira en soledad, busca un poco de aislamiento para poder recobrarse dentro de su vulnerabilidad hasta que reconstruye un sistema ahora más amplio. Entonces, esta cosa que sucede de este modo sucede
sucede de manera espontánea y sucede en su momento. No hay manera de que uno pueda provocarlo, sino que es como una fase de madurez. Todos tenemos ya esa cualidad, ese don ya incorporado. Lo que sucede es que ese don brilla, salta, madura en distintos momentos. A cada uno tenemos nuestro momento, nuestro momento de despertar, nuestro momento de hacer un salto. Puede provenir a través de una crisis, de una adversidad, un impacto. Alguien se ha muerto a nuestro lado, nos han despedido del trabajo. Eso descoloca, esa descolocación de nuestro sistema, de nuestra zona de confort, abre una grieta que permite que de repente algo se expanda en nuestra conciencia. Precisamente crecemos en la conciencia, en la adversidad, precisamente. Es donde afloran potencialidades que ignorábamos y teníamos ahí en potencia, pero hasta que no aparece la circunstancia, no desarrollamos, no aflora, no manifestamos ese fruto. Bien, pues simplemente a cada uno le llega en su momento. A alguno de los que nos está escuchando puede que les esté llegando ahora, precisamente porque está escuchando algo, o ya escuchó algo antes y ahora lo madura un poquito más, y sea como fuere, a cada uno nos llega nuestro momento. Nuestro momento llega con nuestra manera, porque cada cual tenemos nuestra manera, y justo cuando necesitamos lo que necesitamos aparece, la vida nos provee con lo que necesitamos. Así que lo que sí puedo aconsejar es confía, la existencia está contigo, tu espíritu profundo está guiando tus pasos, no estás extraviado en el universo, estás simplemente olvidado, estás en una fase de olvido, pero no estás extraviado y tu espíritu te guía sin error, con toda precisión. En su momento el despertar ocurrirá exactamente como tiene que ocurrirte, ni más ni menos. Jorge, de las experiencias que has vivido en tu despertar, ¿hay alguna que aún no has sabido interpretar desde tu conocimiento? Mira, afortunadamente lo tengo todo integrado. Me costó mucho, ¿eh? Yo como empecé con lo más alto, porque en esta escalera es como la escalera de Jacob. Sí. Esa escalera en la que, fíjate que el cielo está ahí mismo, lo tenemos ahí al lado. El cielo no es un lugar, el cielo es un estado. Podemos acceder al cielo, está a nuestro alcance. Del mismo modo en que el infierno no es un lugar, es un estado igual. Hay gente que habita en el infierno, hay gente que habita en el cielo. Podemos recorrer la escalera, existen los peldaños del infierno al cielo, podemos recorrer todo el camino. A mí lo que me ocurrió es que arranqué directamente con la fase más alta, esa fue la que más disrupción mental me produjo, me costó 5 años de aislamiento. Yo me tuve que retirar a las montañas de Prades, 5 años en una masía, allí aislado, hasta recobrarme. Pero bueno, a partir de allí ya los estados que aparecieron fueron ya los estados intermedios y ya me resultó mucho más fácil irlos integrando, porque ya tenía la cúspide, ya tenía la escalera recorrida. De manera que, bueno, eso es lo que me ha permitido pues plasmar este mapa, que es el que plasmo en el libro, el mapa de los estados, qué produce cada estado, qué realidad se ve, cómo se da el salto, cómo ocurre, qué velo lo está ocultando. En fin, y presento también testimonios de distintos despiertos iluminados que han tenido estas experiencias para ejemplificarlo, cómo suceden estas cosas, ¿no? Y cómo todos podemos acceder a ellas. Como broche final, ¿con qué última reflexión te gustaría cerrar esta charla? Pues que nuestra capacidad es infinita. Nuestra capacidad es infinita. A nuestro alcance está la eternidad. Provenimos de ella, a ella acudiremos. Y entonces, si estás en una crisis, si estás en un momento duro, difícil, que sepas que eso está lleno de sentido. No hay nada que sea culpa tuya, no es nada que hayas hecho mal, sino simplemente que la semilla, para florecer, pues tiene que resquebrajar su cascarón para poder salir el tallo. Que los árboles maduran de esta manera.
que nacemos con algo de dolor, pero que se nace y el dolor es un regalo de la existencia. Así que si estás sufriendo, si estás padeciendo, como dijo Jesucristo en las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, bienaventurado seas, porque todo este acontecer está engrandeciendo tu universo y aunque ahora no lo veas, es para tu mayor plenitud, para tu mayor bien, y lo acabarás viendo y acabarás agradeciendo estos momentos de noche oscura que quizás puedas estar atravesando. Son para bien, no hay error, no hay culpa, todo es perfecto. Jorge Viñes Roch, ha sido un placer aprender de ti este ratito. Muchas gracias, muchos éxitos y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Pues muchísimas gracias, Rafael, me he sentido fenomenal. Un abrazo a todos los radioyentes y hasta siempre, bendiciones. Thank you.